Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este martes 8 de agosto. Yo quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando temas de interés nacional, entre estos la reelección presidencial y por supuesto cómo se observa el panorama político de cara a los próximos comicios de 2024, entre otros temas. Y para ello pues me encuentro muy bien acompañada del abogado Danilo Murga, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, Cecilia. Como siempre, un placer y un privilegio poder compartir con ustedes en este programa. Un saludo muy especial a la gente que sintoniza este canal. Excelente. Danilo Murga ya es amigo de la casa, ya ha estado anteriormente acá con nosotros en el set, compartiendo por supuesto experiencia y como que no, brindando su postura ante diferentes temas de coyuntura nacional. Iniciamos con nuestra entrevista, queremos conocer cuál es la perspectiva política que se tiene de cara a los próximos comicios de 2024. Bueno, sí, ciertamente hemos estado expuestos mediáticamente. Recientemente pasamos las elecciones internas de los partidos políticos. Estamos precisamente en un año preelectoral. Recordemos que una de las elecciones que fueron separadas están programadas para el mes de febrero del año 2024. Estamos hablando que estamos a escasos 6 meses. A escasos 6 meses. Por lo tanto, esto ciertamente produce de que todos los partidos políticos que están pues ya listos para presentar sus candidaturas, tanto para alcaldes, consejos municipales y para presidentes, también ya hayan estado en esa dinámica de las elecciones internas. Un proceso muy interesante porque es algo que... ¿Hubo transparencia, Danilo, consideras? Pues yo creo de que todos los esfuerzos son bastante plausibles. Okay. Recordemos que nuestro país, bueno, venimos de un conflicto armado que no podemos hacer un borrón y cuenta nueva, sino que es algo que marca un punto de partida, ¿verdad? Nuestra constitución prácticamente viene del año de 1983, una época muy conflictiva, y es a partir de 1992 que nosotros comenzamos a contar todas aquellas elecciones que ya se dan en el marco del Estado democrático de derecho. También decirles que no siempre han habido elecciones internas acá en El Salvador. Estos son procesos bastante novedosos que tienen como resultado propiciar esta democracia directa, es decir, de que ya no sean la cúpula de los partidos como tradicionalmente se hizo. Y algo importante, Danilo, perdón que te interrumpa, es la parte de nuevos rostros en los diferentes partidos políticos. Correcto, esto precisamente, esta dinámica es la que ha propiciado que sean nuevos rostros los que se incorporen en este tipo de partidos. Decía yo que anteriormente los partidos eran las cúpulas quienes escogían prácticamente, como decimos, dedocráticamente quién iba a ser el candidato que iba a representar al partido, y hoy por hoy esta apertura ha precisamente promovido que sean nuevos rostros, algunas personas rostros jóvenes, algunas personas no tan jóvenes, pero que sí han estado fuera del aspecto político, que no pertenecían no tienen pasado político. Correcto, pero que sí tienen un fuerte respaldo de parte de las comunidades, de repente sectores profesionales, sectores campesinos, ¿verdad? Sectores de personas que todo el tiempo han estado trabajando por la comunidad, pero que han estado separadas de la partidocracia y que hoy por hoy buscan tener una representación ya a través del sistema ya propiamente político del país. Muy bien, y es de aplaudir también el hecho de que las personas se llevan una nueva esencia de cada partido político, es decir, Danilo, tenemos rostros jóvenes, como tú lo dijiste, y es que estamos viendo mucha participación de la juventud dentro de la política salvadoreña. Yo creo que esto también es parte del relevo generacional que se ha venido dando en nuestro país, ¿verdad? Ciertamente hay generaciones que han dejado los cimientos de esta democracia que nosotros tenemos, que todavía es una democracia bastante joven, y esto precisamente es lo que ha permitido que nuevos espacios se vayan abriendo para las nuevas generaciones. De repente, en la época del conflicto armado, era impensable, ¿verdad?, un escenario en el que una persona joven pudiera postularse, y no solo postularse, sino que tuviera el espacio y el respaldo que por hoy estamos teniendo. También estamos viendo una dinámica de una diversidad de partidos políticos, tanto los partidos tradicionales que continúan en su lucha, proponiendo candidatos, haciendo llamamiento a las bases,
haciendo elecciones internas para buscar el respaldo a sus candidatos, y también vemos la incorporación de nuevos agentes, de nuevos prácticamente actores en la vida política y de nuevos institutos políticos que también van a dar una sorpresa en estas próximas elecciones, Cecilia. Exactamente, y es importante también destacar que la población no nada más se ha centralizado en un solo partido político, y eso es importante porque aprenden a escuchar la diversidad de institutos políticos, como tú ya lo mencionaste. Yo creo que eso es un factor muy importante, forma parte de la democracia, lo que es el pluralismo, porque esto permite que haya nuevas expresiones de hacer política que permiten que aglutinen a nuevos sectores de la sociedad. De repente habían históricamente sectores que estaban representados a través de estos partidos políticos tradicionales, pero siempre habían ciertos sectores de la población que se consideraban no representados. Hoy por hoy tenemos nuevos partidos políticos, y los partidos políticos tradicionales también han ampliado su cobertura con el objeto precisamente de encantar a aquel electorado que precisamente va a ejercer ese derecho al voto en estas elecciones, que no son nada fáciles. Recordemos que mucha de la población venía de un desencanto con los dos partidos tradicionales, decidieron precisamente dar su voto de confianza al partido que hoy por hoy tenemos en el gobierno, y esto permite una dinámica, ¿no? Es decir, diferente a un estancamiento donde nos habíamos quedado en el bipartidismo político, y hoy por hoy, como decimos, tenemos un presidente que ganó con un partido con gran alianza por la unidad nacional, ganó con ganas, hay que decirlo, que nació como un partido relativamente pequeño en su momento, pero hoy por hoy es quien puso al presidente. Posteriormente se ha formado el partido Nuevas Ideas, que se ha ya prácticamente ganado como la primera fuerza política, hay que decirlo, hoy por hoy en el país, y han surgido nuevos también partidos. Tenemos el caso de Vamos, que tiene también un electorado, me parece a mí, unas propuestas bastante interesantes, tiene una representación en la Asamblea Legislativa a través de la diputada Claudia Ortiz, que si bien es cierto en número, ¿verdad? No representa una mayoría, pero representa a esas minorías. Es escuchada. Precisamente es parte de este pluralismo, y ahora vamos a tener también el ingreso de otros partidos nuevos como Fuerza Solidaria, ¿no? Muy bien. Danilo, desde tu punto de vista como abogado, ¿consideras que estos han sido procesos limpios? Es decir, ¿no se ha acercado algún miembro de algún instituto político a decirte hemos estado recibiendo amenazas, venimos a presentar esta denuncia porque está presentándose una situación ajena por pertenecer a un partido político? Bueno, esa pregunta resulta ser bastante interesante. En todos los países del mundo, ¿verdad?, este tipo de procesos democráticos que deberían de ser una fiesta cívica, en alguna medida se pueden ver manchados por de repente ciertos escándalos. Y muchas veces escándalos que se quedan callados. Escándalos que se quedan callados, hay que también decirlo, escándalos que son ciertos y escándalos que no son ciertos. Por tanto, es acá donde tiene mucho que ver la transparencia y la madurez de los dirigentes políticos de cada uno de esos partidos. Recordemos que estas, por ser elecciones internas, ¿verdad?, de los partidos políticos, ellos tendrán sus propios mecanismos como para filtrar y para garantizar la transparencia en estos comicios. Será ya posteriormente, cuando pase al Tribunal Supremo Electoral, quien podrá en alguna medida pronunciarse respecto si la candidatura cumple o no con los requisitos de tiempo, los requisitos legales, los requisitos constitucionales de cada uno de los candidatos. Yo creo que es muy importante el que las personas, el que los ciudadanos tengamos esa mirada fiscalizadora en los partidos políticos. Hay que decirlo, parte de lo que han venido produciendo estas reformas es la madurez que el pueblo ha venido alcanzando, ¿verdad? El hecho de que la renovación generacional, el hecho de que la población sigue siendo joven, pero ya no es una población joven y desinformada. Ahora tenemos una gran variedad de acceso a distintos medios de comunicación, plataformas digitales, y entonces la invitación es para el electorado que se mantenga fiscalizador y que por supuesto pueda en alguna medida filtrar la información que consume. Por tanto, yo considero de que han sido muy positivas estas elecciones internas, ¿verdad? ¿No hemos recibido denuncias? De repente han habido denuncias, yo creo, al interior de cada uno de los institutos políticos. Recordemos de que hay algo que no podemos dejar de lado, y es el componente tecnológico. No es lo mismo contar papeletas de votación
donde a usted le van a prestar un DUI y usted va a poder plenamente identificar a la persona que va a emitir, lo va a comparar con el padrón de personas que tiene enlistadas en su partido, versus si usted permite algo que no nos podemos cerrar porque son avances tecnológicos y que ya se puede prestar por lo menos a segundas interpretaciones. Algunas interpretaciones pueden ser bien intencionadas, garantizando la transparencia de este proceso, y algunas otras también insinuaciones pueden ser digámoslo, por disconformidad, que de repente yo no resulté electo en este proceso, o el candidato al que yo apoyaba no resultó electo, y yo puedo también discernir, disentir, y podemos decir, tratar de, en alguna medida, desacreditar ese proceso. Acá lo importante, yo también creo que es para los partidos que puedan proyectar esa confianza en el elector, que puedan proyectar esa unidad en el electorado, porque si de repente no nos podemos poner ni de acuerdo, digamos, a nivel interno en un partido político, eso arroja una imagen negativa, y por supuesto en un año preelectoral, como veníamos hablando, todo importa, todo tiene un impacto positivo o negativo que se va a traducir en las elecciones próximas. Muy bien, si relacionamos este tema paralelo a la reducción de municipios, ¿se ve o no se ve afectado? Pues fíjense que con el tema de la reducción de municipios es un tema bastante complejo, hay que decirlo, ¿no? Ciertamente nosotros somos un país, como decía anteriormente, con una democracia que ha venido de menos a más, que en alguna medida lo que se buscaba era descentralizar el poder, ¿verdad? Exactamente. Y ahora venimos, si se nos da en el discurso de la celebración del cuarto año, el Ejecutivo prácticamente incorpora una iniciativa para hacer una reducción de los municipios. Yo creo que esto ciertamente arroja un elemento adicional al tema de estas elecciones, puesto que prácticamente las elecciones internas deberán de escoger mejor a los candidatos, porque las circunscripciones territoriales donde los van a elegir deben de tener esa simpatía, ese conocimiento. Anteriormente era un poco más fácil identificar a una persona porque tenía alguna trayectoria académica, una trayectoria profesional, y eso le permitía ser una persona conocida por lo menos dentro de su municipio. Ahora que esos municipios se han ampliado, que los municipios tradicionales pasan a ser distritos, entonces es un reto, ¿verdad? Yo creo que la intención puede ser bastante positiva, pero eso es algo que se va a poder determinar en el campo, en el momento de las elecciones. Por tanto, esperamos que vamos a tener únicamente a 44 alcaldes, de 262 alcaldes vamos a pasar a 44, lo mismo de 262 consejos municipales, vamos a pasar a 44, y yo creo que la idea puede ser positiva. Hay muchas críticas al respecto, personas que muestran su descontento, su inconformidad. Algunas personas dicen, bueno, miren cuál es el enfoque técnico que se ha seguido para tomar esta decisión, cuáles son los estudios, pero bueno, recordemos de que en este momento nos queda únicamente apoyar. Yo creo que como salvadoreños a todos nos conviene que estos cambios sean positivos. Yo creo que no existe ningún salvadoreño que esté en este momento deseando que esto traiga resultados negativos, el tema de la reducción de los municipios, así que yo creo que habrá que esperar a ver qué ocurre. Lo que sí es cierto es que la población, y no solo la población en general, sino que las instituciones también en alguna medida deben de estar bastante, digamos, prestas a poder fiscalizar estos presupuestos. Recordemos que una de las justificaciones que daba el presidente es que decía, bueno, les resulta más fácil a las instituciones del Estado fiscalizar a 44 alcaldías, a 44 consejos municipales y no a 262. Y esto no lo podemos tomar como un elemento aislado. A mí siempre me gusta ser muy respetuoso de los temas, de los principios del derecho, pero por ejemplo hemos todos o la gran mayoría de nosotros tenido conocimiento de cómo algunos empleados de la Corte de Cuentas de la República, que todavía les asiste el Estatuto Constitucional de la Presunción de Inocencia, pero ya han sido llevados ante los tribunales por supuestas irregularidades en estas auditorías que ellos presentaban, ¿no? Entonces, el hecho de ya tener únicamente 44 municipios, creo que eso va a permitir enfocar de mejor manera los recursos para poder llevar a cabo esta Contraloría Social.
Y cuando hablamos de recursos es importante decir que no es únicamente limitarse al recurso económico, que por supuesto que es un recurso importante, importantísimo, pero también el recurso humano, ¿verdad? Va a ser un poco más fácil esta situación. Muy bien. Danilo, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, amigos televidentes. Ya retornamos con más de la entrevista Enfoque. Bien. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada del abogado Danilo Murga, con quien estamos abordando temas de interés nacional. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre el panorama político de cara a los próximos comicios de 2024 y es momento de conocer la postura del abogado ante la reelección presidencial. Danilo. Bueno, este no deja de ser un tema muy polémico, un tema que ha despertado una serie de interés hasta de la comunidad internacional. La comunidad internacional, el sector académico, la sociedad civil, ¿verdad? Y también es algo que permite hacer una especie de experimento social. El otro día comentaba yo en un grupo académico que decíamos, ¿qué tan pétreas son las cláusulas pétreas? Decíamos, porque ciertamente decíamos nuestra constitución viene desde 1983, estamos hablando que tenemos 40 años prácticamente de tener esta constitución. Donde se ha respetado prácticamente. Donde se ha respetado y prácticamente esa es una figura que se ha venido dando incluso desde años atrás, es decir, desde la independencia del Estado de El Salvador, ¿verdad? Del imperio español y posteriormente del imperio mexicano. Lo cierto es de que El Salvador, no solo El Salvador, sino que otros países de la región se vieron afectados en el pasado negativamente por el fantasma de las dictaduras militares, ¿verdad? Entonces, precisamente, recordemos que cuando hablamos de la vigencia de nuestra Constitución, decíamos que nace en el marco de un conflicto armado y precisamente lo que buscaba era poner candados todavía para evitar el tema de que se pudiera posteriormente dar una nueva dictadura militar. Ahora bien, hoy por hoy también hay unos sectores que dicen, bueno, la comunidad internacional, por ejemplo, porque es que otros países sí pueden permitir y tolerar la reelección de sus presidentes y El Salvador no, decían algunos. Estos deberían de ser temas que se deben de resolver y se deben de discutir domésticamente. Lo cierto es que la Constitución, por ejemplo, en aproximadamente 5 o 6 artículos hace referencia al tema de la reelección, pero recordemos que dentro de un Estado democrático, constitucional de derecho, es la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, quien tendrá la última palabra al respecto en relación a la interpretación que se le hace a este tipo de normas. En ese sentido, nosotros podemos decir que ya desde el año 2021 hay un pronunciamiento que en su momento fue bastante polémico, pero que hoy ha permitido precisamente el hecho de que hoy por hoy el presidente de la República, Nayib Bukele, se pueda en un primer momento inscribir su precandidatura en estas elecciones internas. Vimos que participó como un candidato único en su partido, no llevaba ninguna otra fórmula, ningún otro contrincante, ¿verdad? Y estaríamos esperando entonces que, como la sentencia de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que a algunos sectores les resulta incómoda, pero es de obligatorio cumplimiento, no podemos desobedecerla, podríamos incurrir en una especie de delito, ¿verdad? Entonces se va a inscribir esa fórmula. Acá lo que pasa es de que no podemos dejar de lado el hecho de que el presidente goza de un amplio
respaldo popular. Es decir, si bien es cierto, se puede cuestionar la legitimidad de la medida de la reelección, lo cierto es que la gran mayoría, por supuesto no podemos decir todo, pero le brinda ese respaldo. Así es que habrá que ver si ese respaldo se traduce también en un respaldo en el tema de los votos. Yo creo que el hecho de que tengamos nuevos actores en la vida política y específicamente en estas elecciones que se avecinan, va a marcar una diferencia en estas elecciones. Van a ser distintas a todas estas elecciones que hemos venido nosotros teniendo a partir de la firma de los acuerdos de paz, y yo creo que es un momento importante para que los salvadoreños pongamos específicamente nuestra madurez política y acudamos masivamente a las urnas. Hay algo que no quisiera dejar de mencionar, y es el hecho de que hablábamos del amplio respaldo según las encuestas del presidente Nayib Bukele, pero para nuestros amigos televidentes, ¿sabían ustedes que el presidente que obtuvo la mayor cantidad de votos en unas elecciones presidenciales, hablando del padrón electoral, fue el expresidente Salvador, decíamos, Sánchez Serén? Es decir, un tema que en alguna medida alguien podría decir, bueno, Nayib Bukele es un candidato que goza de un amplio, digamos, simpatía del electorado y apoyo de popular, correcto, pero habrá que ver. Recordemos de que esta va a ser la primera elección donde la diáspora también va a poder jugar un factor determinante, y es que no podemos dejar de lado que son quienes tradicionalmente han venido apoyando, ¿verdad?, a través de esas remesas que envían a nuestro país, que permiten dinamizar la economía, que forman parte de un buen porcentaje del Producto Interno Bruto. Forman parte de un buen porcentaje, y hoy por hoy van a dejar de ser únicamente espectadores y van a poder participar, no solamente votando, ejerciendo su derecho al voto, sino que también se les va a permitir el que puedan postularse como candidatos. Y un claro ejemplo lo vemos en el Partido Arena, ¿verdad? Una persona que ha obtenido algunas críticas positivas, algunas críticas negativas también, como siempre suele ocurrir, pero es una persona que representa a un electorado bien particular, a las personas migrantes, personas que tienen que hacer su vida fuera del país y que eventualmente logran una estabilidad y que tienen la intención de regresar a su país y de, en alguna medida, devolverla en parte. Devolver. Así Danilo, vamos a detallar este tema de los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos luego, pero quisiera que, ya que mencionaste que el apoyo de la población se puede trasladar no nada más en las encuestas, sino que al voto, recordemos que según varias encuestas, valga la redundancia, mucho es el porcentaje que le abonan al presidente Bukele. Sin embargo, debemos de mencionar también las deficiencias. Sí es cierto que apoyan muchísimo el tema de seguridad, pero uno de los temas que más salió a la luz y salió muchísimo en redes sociales es la problemática económica. Bueno, yo creo que la problemática económica, y lo digo objetivamente hablando, es un tema que afecta a gran cantidad de países de la región. Es decir, no es un tema que sea exclusivo de El Salvador, sino que a fuerza de ser sinceros y de ser objetivos, ¿verdad?, es una problemática que afecta a una gran cantidad de países del mundo. Fíjense que acá yo creo que pudiera ser una oportunidad para que El Salvador pudiera invertir en el tema de la soberanía alimentaria. Y es que, si bien es cierto, somos un país de con poco mucha más, dependencia. Correcto, y de poco más de 20 kilómetros cuadrados, pero todavía hay ciertos sectores agrícolas que no se están explotando adecuadamente. Y que tenemos una buena mano de obra. Tenemos una buena mano de obra, tenemos también la ventaja de tener una moneda todavía que goza de cierto respaldo. Muy bien valuada. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en migración, cuando vemos de que vienen una gran cantidad de hermanos centroamericanos de nacionalidad nicaragüense, de nacionalidad hondureña, a trabajar a nuestro país, específicamente en estos temas de agricultura, ¿no? Exactamente. Entonces yo y los creería, diferentes programas también que tenemos de migración laboral, totalmente las personas viajan con documentos en mano. correcto. Entonces Y yo son creo, son pedidos precisamente de personas agrícolas. Yo creo que precisamente esto pudiera representar una gran oportunidad para poder invertir en el tema de la agricultura local,
y para invertir en el tema de la soberanía alimentaria, y eso podría en alguna medida reducir los costos que veníamos conversando, se han incrementado en el tema de la canasta básica. Si nosotros nos podemos hacer un análisis objetivo de lo que es el salario mínimo en El Salvador, lo podemos comparar con países que tradicionalmente han tenido más recursos, como por ejemplo Argentina, ¿verdad? Pero de nada sirve que tengamos un salario mínimo que se considere promedio en la región si no alcanza para cubrir los temas de la canasta básica. Yo creo que este es un tema que habrá que reforzarlo, que habrá que darle una prioridad. El tema de la seguridad ciertamente ha sido un tema de campaña que este gobierno ha sabido manejar muy bien, pero yo creo que este también sería un tema que pudieran hacer de un consenso amplio de los diferentes sectores de la sociedad civil, de los sectores académicos, de los diferentes partidos políticos, para poderle dar prioridad y para garantizar que este acceso a la canasta básica salvadoreña pueda en la medida de lo posible ser cubierto por la gran mayoría de la población. Muy bien, Danilo, ya que mencionaste el hecho de que a nuestro país tenemos la visita de muchos extranjeros, eso también lo relacionamos con el tema de la seguridad, es decir, nuestro país, muchas personas lo aceptan, instituciones, redes sociales, como sea, que nuestro país está viviendo un cambio en el tema de seguridad y que esto mismo fomenta diferentes iniciativas para atraer la inversión extranjera y, por supuesto, reinventar el turismo. Muy importante, recordemos de que El Salvador siempre ha tenido una posición geográfica privilegiada, ¿verdad? Nos encontramos específicamente... Lugares hermosos, Danilo. Y una de las mejores playas para practicar deportes como el surf, por ejemplo. Exactamente, muy explotado últimamente y muy bien. Muy explotado últimamente. Yo creo que el tema de poder celebrar los Juegos Centroamericanos en el país, el tema de que también se va a celebrar Miss Universo en El Salvador, yo creo que esto permite tener una amplia ventana de El Salvador y proyectarse al mundo como un destino no solamente turístico, ¿verdad?, sino también como un destino para la inversión de capitales extranjeros. Turismo médico, que también últimamente se ha venido explotando bastante. Repetíamos, tenemos el tema de tener una moneda bastante fuerte económicamente hablando. Hoy por hoy tenemos el tema del Bitcoin, que a pesar de que en algún momento se consideró muy polémico, sobre todo porque era un tema que no ha sido muy conocido por bastantes sectores de la población, pero en temas de inversión representa ya también ventaja respecto de otros países de la región. Tenemos también cuerpos legales que fomentan precisamente esta inversión, incentivos fiscales para personas que pretendan invertir, y yo creo que esto también ya se está traduciendo. Si nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a verificar inmigración, el número de personas extranjeros que están ya teniendo El Salvador como un destino, decíamos, turístico, como un destino de inversión, y lo decía también la señora ministra de Turismo, se ha incrementado exponencialmente. Así es que yo creo que es el momento, por ejemplo, de dejar claras las reglas del juego, de fortalecer el Estado de Derecho, y que en esta medida podamos vernos beneficiados con todas estas leyes que a lo que vienen es precisamente a mejorar los estándares de seguridad jurídica en el país, y podamos nosotros ya comenzar a ver estos beneficios de estas inversiones extranjeras. Muy bien, mejor dicho, imposible. Habría también que conocer las diferentes propuestas de los institutos políticos que van a participar en los comicios de 2024. No, amigos televidentes, nos vamos a pausa comercial, pero quiero recordarles que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y por supuesto, Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por continuar pendientes de la programación positiva de Canal 8 y por supuesto de su entrevista Enfoque. El tema de esta mañana es de interés nacional, diferentes temas como la reelección presidencial y por supuesto el panorama político de cara a los próximos comicios de 2024. Me encuentro muy bien acompañada del abogado Danilo Murga y queremos conocer su opinión, su perspectiva en cuanto a los diferentes candidatos presidenciales de otros partidos políticos. Bueno, interesante. Yo creo que es una elección, como habíamos sentado las bases, que va a ser distinta a todas las elecciones anteriores. Y es aplaudible también el hecho de que los partidos políticos pues presentaran candidato presidencial. Han presentado sus propuestas. Decíamos que yo creo que uno de los elementos que va a marcar la diferencia es precisamente el voto de la diáspora, que va a poder inclinar la balanza a cualquiera de los institutos políticos. Por ahí se había hablado de que es una elección bastante reñida, decíamos, por el hecho del respaldo que goza el presidente Nayib Bukele hasta este momento, pero es una lucha que los demás partidos políticos han asumido con responsabilidad y han presentado a sus candidatos, a sus fórmulas para disputarse la presidencia en estas elecciones próximas. Yo creo que uno de los factores que en alguna medida va a hacer este escenario un poco más conflictivo en cuanto a los resultados electorales es el tema del voto electrónico, porque para la diáspora no va a ser indispensable el que se trasladen hasta su país, el que tengan que invertir en un boleto de avión, el que tengan que dejar de trabajar en sus países donde residen. Va a ser un proceso rápido. Promete ser un mecanismo bastante expedito. ¿Estará lleno de transparencia o habrá ciertas dudas? Pues esto siempre puede ser objeto de una polémica, pero yo creo que podemos nosotros ver la referencia, por ejemplo, de las empresas quienes van a ser las encargadas de fiscalizar este proceso. Por supuesto, en un primer momento el Tribunal Supremo Electoral, pero les comento de que la empresa que al parecer va a poder apoyar al Estado en este proceso es la empresa española Indra. La empresa española Indra no es una empresa que va a hacer este tipo de, digamos, proyectos por primera vez. Esta es una empresa con una amplia experiencia en una variedad de procesos tecnológicos, de procesos electorales en una gran cantidad de países de la región. Hay que decirlo que Indra no viene a El Salvador en esta elección. Indra ya ha estado anteriormente con los diferentes gobiernos, así que esto yo creo que permitiría que por lo menos goce de cierta credibilidad objetiva y técnica. ¿Por qué? Porque decíamos, no podemos señalarla que Indra tiene algún tipo de señalamientos o de vínculos con el partido de gobierno. Yo puedo citar específicamente de cómo Indra ha venido trabajando con los diferentes gobiernos, conocida precisamente por su capacidad técnica. Es una empresa española, como decíamos, con una tecnología de punta, que yo creo que eso le va a dar una cierta transparencia a este proceso electoral. Muy bien, Danilo, a raíz de todos estos procesos que se generan a nivel político de cara a los próximos comicios, también tenemos en cuenta de que los diferentes partidos políticos están bajo el ojo del huracán, por así decimos. Se han suscitado diferentes problemáticas que en este momento vamos a abordar alguna de ellas porque no alcanzaría la mañana para abordarlas todas. Tenemos recientemente el caso de los médicos procesados en San Miguel. ¿Qué tan legal y cómo le afectaría precisamente a los partidos que ya están participando de forma electoral? Bueno, si nosotros proyectamos este tema de cara a las próximas elecciones, viene a ser un tema bastante inédito, y es que hay que decirlo, ¿no? El sector de los médicos es un sector que tradicionalmente ha sabido marcar la diferencia en cuanto a estos procesos, en cuanto a cómo ellos pueden sentar pronunciamientos y apoyar a ciertos sectores o a ciertas fórmulas. Lo cierto es de que en esta oportunidad, nuevamente, como bien lo mencionaba, hemos vuelto al tema polémico y hemos visto cómo un médico residente, estudiante de una especialidad de ginecología, ¿verdad?, en un hecho desafortunado,
resultó que una madre perdió la vida y su bebé también resultó con lesiones. Al respecto se ha pronunciado incluso el decano de la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador en Oriente, mostrando su respaldo al médico por una parte y por otra parte pidiendo a las autoridades únicamente una imparcialidad en el proceso, ¿verdad? Decíamos que ha sido procesado el médico, han sido procesados 2 enfermeras y 5 médicos más. El médico se menciona... El gremio médico está sumamente insatisfecho. Está sumamente insatisfecho. Se ha mencionado, pues por lo menos a nivel mediático, el tema de una mala praxis. Sin embargo, el Código Penal no regula esta figura como tal de la mala praxis y se decanta por un delito de homicidio culposo, el cual tiene una penalidad que puede oscilar entre 2 a 4 años. Habrá que analizar las circunstancias del caso, ¿verdad? Y en el tema también de las lesiones culposas para la bebé y el delito que se les atribuye al resto del personal médico es, decíamos, el tema de la no brindarle asistencia sanitaria, ¿verdad? Que el personal médico, al parecer, según las investigaciones preliminares, falló en brindar esta asistencia sanitaria y oportuna. Aquí es importante señalar, por ejemplo, que la Fiscalía, en primer lugar, ha pedido un plazo de instrucción de 6 meses. Hay que decirlo que el galeno ya se encuentra gozando de la libertad ambulatoria mientras enfrenta el proceso, no sin antes rendir una fianza de $10,000 a partir de lo que se ha conocido a través de los diferentes medios de comunicación. Debo de ser responsable y decir que no he tenido acceso al expediente fiscal ni judicial, pero es lo que ha trascendido, que ha pagado una fianza de $10,000 y habrá que esperar qué arrojan las investigaciones. De tal suerte que Fiscalía ha pedido un lapso de 6 meses para poder fundamentar esa acusación, y acá es donde nosotros nuevamente apelamos a la tecnificación de estos procesos de investigación, ¿verdad? Acá es donde vamos a tener la opinión no solamente de abogados, sino que el gremio médico, medicina legal, también va a tener una participación completa. Exactamente, porque el abogado pues sabe mucho de derecho, sí, pero en oportunidades tenemos que auxiliarnos de otros profesionales, ¿verdad?, de las ciencias de la salud en este caso, que puedan brindarnos un panorama más objetivo, alejado de cualquier tipo de fanatismo o de posición, y enfocados plenamente en el aspecto técnico de si al parecer hubo o no una mala praxis, que al final va a ser un mecanismo que va a coadyuvar al tema de la responsabilidad del médico, porque al final hay que ser muy respetuosos también con la víctima, ¿verdad? La madre... Hay muchos aspectos a evaluar, y Correcto. es un caso del que la sociedad civil estará muy pendiente. Correcto, es decir, es una situación muy lamentable el hecho de que la madre de esta bebé haya perdido la vida. Los familiares exigen justicia y el gremio médico, por su parte, lo que pide es que se siga un proceso apegado a derecho y que se le... precisamente que se le respete la garantía de la presunción de inocencia. Muy bien, Danilo, en el caso de las enfermeras cesadas. Bueno, en el caso de las enfermeras, según transcurrió o trascendió a través de los diferentes medios informativos, a las enfermeras se les va a continuar procesando en libertad. Ellos se exponen a una pena, decíamos, de días multa y de multas también pecuniariamente hablando, pero no han sido separadas de su cargo. Entiendo yo que únicamente fueron separadas durante el momento que se llevó el proceso a los tribunales, pero hoy por hoy ya se encuentran trabajando en sus centros hospitalarios sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que esto también se suma a la otra problemática de las otras manifestaciones que hubieron ahí por el Hospital Rosales, de algunos médicos internos que mostraron su apoyo por, digamos, el despido, si le podemos decir así, de otros médicos internos que se encontraban en ese proceso por aquellas desafortunadas declaraciones que se dio en el marco de la tragedia en el Estadio Cuscatlán. Entonces, esto venía también a sumar a este proceso y habrá que esperar, ¿no? Lo cierto es de que yo considero nuevamente relevante el hecho de proyectar una imagen de unidad nacional. Yo creo que a nadie le conviene en este tipo de conflictos internos. Yo creo que más valdría la pena enfocarnos
unir fuerzas y ver de qué manera se puede robustecer el sistema de salud, tanto público en este caso como el sector privado, fortalecer el tema de la investigación, que es otro factor que sería muy importante en este caso. Muy bien, Danilo. Información muy importante para tomar en cuenta. De esta manera nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambien porque ya retornamos para finalizar Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos. Le comento que esta mañana estuvimos abordando el tema de las diferentes problemáticas que suceden de cara a los próximos comicios de 2024. Hablamos de la reelección presidencial y por supuesto cómo cada partido político se está incorporando nuevamente. Me encuentro muy bien acompañada con Danilo Murga, con quien también conversábamos de las problemáticas que se generan precisamente de cada partido político. Danilo, tenemos también la situación de un análisis del caso del diputado de Nuevas Ideas que denunció al asesor de seguridad de la presidencia ante la fiscalía. Son situaciones que cada vez van muy apegadas a cada proceso electoral. ¿Por qué? Porque las personas se ven muy identificadas y relacionan cada caso con cada partido político. Bueno, este es un tema quizás de los más polémicos que vamos a vivir este año. Decíamos, estamos a escasos 6 meses de un proceso electoral en El Salvador y este tipo de están saliendo a la luz muchos problemas, y no solo de Nuevas Ideas, Danilo, hay que aclararlo, es de todos los partidos políticos. Correcto, yo creo que esta es una oportunidad para robustecer la institucionalidad del país. Han sido declaraciones muy delicadas las que han sido vertidas por el asesor de seguridad y también muy delicadas también las acusaciones y el proceso que ha escogido seguir el diputado Eric en este caso. Yo creo que es importante mandar un mensaje a la población en el hecho de que contamos con una Fiscalía General de la República, quien constitucionalmente le corresponde el tema de la investigación del delito, que cuenta con un sistema de una investigación técnica científica. Yo me atrevería a decir que en este tipo de delitos, los cuales se le atribuyen o se atribuyen recíprocamente a ambos funcionarios, contamos ya con una policía técnica científica, con una policía, con una fiscalía técnica científica que cuenta con los recursos tecnológicos como para poder investigar este tipo de conductas. Ya pasó el tema de aquellas investigaciones primitivas. Yo creo que esto se ha prestado mucho para la interpretación mediática. El diputado en su momento también tuvo a bien interponer una denuncia. Es un derecho que todos los salvadoreños tenemos, pero hay que dejar claro que el asesor de seguridad, Alejandro Mason, no ha puesto una denuncia. Yo creo que ahí es un tema que habrá que esperar cómo continúan las investigaciones. Hay que ser muy respetuosos de la presunción de inocencia y del debido proceso, pero un tema que sí me llamó mucho la atención es que se le denunció por denuncia o acusación calumniosa y por simulación de delitos. Son delitos que tienen como un requisito del tipo penal el que la persona ponga una denuncia ante la fiscalía, ante un juez o ante un órgano de seguridad. Cuando el asesor Alejandro Mason lo que ha hecho son denuncias a nivel de redes sociales. Yo creería más bien que en el transcurso de las investigaciones Fiscalía va a poder determinar si es que ha habido la existencia o no de un delito, y por el momento yo creo que nos conviene mantenernos expectantes, muy respetuosos del debido proceso, no adelantar criterios ni posiciones. Ya lo ha manifestado el señor presidente, no podemos meter las manos al fuego por nadie, ¿verdad? Y esto definitivamente que va a ser un elemento que le va a añadir
también un grado de dificultad a este proceso de elección que se viene el próximo año. Así que nos va a tocar estar ahí muy pendientes de ver el desenlace. Y no confiar al 100% de las redes sociales, Danilo, por lo menos tener varias versiones para que usted forme su propio criterio. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Anteriormente se hablaba del analfabetismo que se traducía en no saber leer y escribir. Ahora mucha gente sabe leer y escribir, pero también tenemos que aprender a filtrar la información que consumimos. De tal suerte que no todo lo que aparece en redes sociales es cierto, sino que tenemos que saber filtrar esta información y por supuesto de informarnos a través de medios de confianza como lo es el programa Enfoque. Excelente, Danilo, quiero agradecerte infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana, compartir con nuestros amigos televidentes. Como siempre, es un gusto tenerte a ti en casa y abordar diferentes temas de interés nacional. Un placer, Cecilia. Muchísimas gracias. También a usted, amigo televidente. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque. La familia de Mixte Medio le desea un bendecido día.